presencia y al descender, y haz descender tu poder. Es que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. lo que harás Que lo que harás en mí. creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria. Recibe toda la honra, toda la gloria. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Give him praise this morning. Good morning, church. Buenos días, iglesia. It's good to see you in the house of God. Es hermoso verles en la casa de Dios. You may be seated. Pueden tomar asiento. I was reading the story. Estaba leyendo yo una historia. It was on the magazine. Estaba en una revista. And it talked about how this man by the name of Matt Swatzell, hablaba de un hombre llamado Matt Swatzell. Este hombre había trabajado un turno largo. Él era un bombero. This man had worked a long shift. He was a fireman. And after his shift, después de que él termina de trabajar, he's driving home. Está yendo rumbo a la casa. And he was really tired. Él estaba bien cansado. And he falls asleep in the wheel. Y se duerme mientras que va manejando. And he crashes head on with another vehicle. Y este hombre choca con otro carro. And the other vehicle had a woman that was pregnant. El otro carro venía una mujer que estaba embarazada, and her 19-month-year-old baby also.
y también venía un bebé de 19 meses. The woman dies, la mujer se muere, the baby lives, el bebé, the 19-month daughter lives, la bebé de 19 meses, ella sobrevive. And as they're telling the story, mientras que están diciendo la historia, the husband of the woman that passed away, el esposo de la mujer que falleció, he was at the hearing where they were going to give a sentence to Matt. Él estaba en la corte donde le iban a dar una sentencia a Matt. Y él se paró, el esposo, the husband got up and asked the judge if he would be kind and not give him such a harsh sentence. Y el esposo de esta mujer se paró y le pidió al juez que por favor no le diera una sentencia muy grande. So the judge, due to that, really did not sentence the man to prison. Por causa de esto, el juez no le sentenció la prisión a este hombre. The husband of this woman and Matt began to have coffee and go out. Dice la historia que el esposo de esta mujer que falleció y el hombre llamado Matt, el que era el bombero, comenzaron a salir a tomarse una taza de café y a platicar. And they began to talk. It turns out this woman's husband was a pastor. Sale que el esposo de la mujer que falleció era un pastor. And the interviewer asked the man, the pastor, why and how he could forgive the man that killed his wife. Y le preguntó el que estaba haciendo la entrevista al esposo de la mujer, o sea, al pastor, le pregunté, ¿cómo es que tú puedes perdonar al hombre que mató a tu esposa? How can you forgive the man that killed your wife? And this man's answer was, y la respuesta de este hombre era, you forgive, as you've been forgiven. Él dijo, yo puedo perdonar porque yo fui perdonado también. He says, I can forgive because I've been forgiven. Yo puedo perdonar porque he sido perdonado. This morning, I want to talk to you about forgiveness. Esta mañana yo quiero platicar sobre la palabra perdón. Forgiveness is an action. El perdonar es una acción. It's a verb. Es un verbo. So to put something into action is because you're doing it. Poner algo en acción es porque estás haciéndolo. You know, I'm going to share this story with you. Voy a compartir contigo esta historia. Because one of the most important acts of forgiveness is being able to forgive yourself. Uno de los actos del perdón es poder perdonarse a sí mismo. And that's where I want to start. Ahí es donde yo quiero comenzar. Being able to learn to forgive yourself. Aprender a perdonarse a sí mismo. You know, I started leading praise and worship here at the church when I was 15. I started playing when I was 13. Yo tenía 13 años cuando yo comencé aquí en la iglesia, en la alabanza. Tenía 15 años ya cuando comencé a dirigir la alabanza. When I was 18, cuando yo tenía 18 años, I was already dating my wife Grace. Yo ya estaba platicando con mi esposa Gracie. Y por acto del Espíritu Santo, Grace salió embarazada. Aleluya, gloria a Dios. And through act of the Holy Spirit, my wife Grace turned out pregnant. I don't know what happened. You're with me, right, church? Está conmigo, ¿verdad, iglesia? We were not married yet. No estábamos casados todavía.
And I remember I talked to my father and I let him know what was going on. Platiqué con mi papá y le había dicho qué estaba pasando. He had a meeting with the deacons. Él tuvo una junta con los diáconos de ese entonces. Hermana Lupita, hermano Enríquez, hermano Cadena. Sister Lupita, Brother Enríquez, and Brother Cadena of that time. And we were together in one room. Estábamos en un cuarto. And I felt the lowest of the lowest at that moment. Yo me sentí lo más bajo de este mundo en esos momentos. I had already asked God to forgive me. Yo ya le había pedido perdón a Dios por lo que había pasado. They gave me 6 months of discipline. Me dieron 6 meses de disciplina en ese entonces. And I remember they brought me up to the front. Y me acuerdo que me trajeron enfrente. And I had to show my face to everyone. Y yo tuve que darle la cara a todos. That was so hard for me. Eso fue algo muy difícil para mí. And time went by, y el tiempo comenzó el tiempo seguía adelante, los meses pasaron, los años pasaron, time went by, years went by, but I could not forgive myself for what had happened. No podía perdonarme yo a mí mismo por lo que había pasado. You know, I know that God had forgiven me. Yo sabía que Dios me había perdonado. I knew my Father had forgiven me. Yo sabía que mi Padre me había perdonado. I knew that the church had forgiven me, at least I hope, of that time. Yo recuerdo que yo sabía que la iglesia me había perdonado, but I couldn't forgive myself. Pero yo no me podía perdonar a mí mismo. I carried with that. Yo cargué con ese dolor adentro. I carried with that pain inside because it was very hard for me to let go of that. Fue algo muy difícil para yo dejarlo ir. And I carried with that. Yo cargaba con eso. And I carried with that. Yo cargaba con eso. And I couldn't understand why I couldn't move forward. Yo no podía entender el por qué yo no podía seguir adelante. I couldn't understand why I couldn't feel God's presence anymore as I used to feel it. Yo no podía entender el por qué yo no sentía la presencia de Dios como la sentía antes. And it wasn't that God wasn't there, pero no era que Dios no estaba ahí. It's just that I had not forgiven myself. Es que yo no me había perdonado a mí mismo. This happened to King David also. Esto sucedió también al rey David. When he sinned with Bathsheba, cuando él cometió pecado con Bathsheba, el profeta Natanael, the prophet Nathan, came and told David a story. El profeta Natanael le dio una historia a David. We all know the story. Todos conocemos la historia, so I'm not going to get into it. No me voy a meter tanto en esta historia. But there was a point in David's life after he realizes that he had done wrong. Después que David reacciona y sabe que había hecho mal, he went into a room. Él se metió a un cuarto, dice la palabra de Dios. And he began to beat on his chest. Y él comenzó a darse golpes en el pecho. And he was just crying out to God. Y él estaba llorando a Dios. And he was asking God to forgive him. Y él estaba pidiendo perdón a Dios. And God had already forgiven him. Dios ya lo había perdonado. See, when you ask God to forgive you, God forgives you automatically. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona automáticamente. The problem is we don't forgive ourselves. El problema es que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. And so the psalmist feeling depressed, el salmista sintiéndose deprimido, the psalmist feeling the lowest of the lowest, David sintiéndose lo más bajo, he wrote these words. Él dijo estas palabras. Psalms 51, verses 1 and 3. Salmo 51, del versículo 1 al 3. He said these words, "Have mercy on me, O God,
according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquities and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. ¿Qué dice, hermana? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y mi pecado está siempre delante de mí. He said, and my sin is always before me. You see how he couldn't forgive himself? ¿Ve cómo él no se podía perdonar a sí mismo? Everyone had already forgiven him. God had already forgiven him. Dios ya lo había perdonado, but he couldn't forgive himself. Pero él no podía perdonarse a sí mismo. In order for you to be able to receive forgiveness, you have to start off by forgiving yourself. Para poder recibir el perdón, usted tiene que perdonarse a sí mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Usually we talk about forgiving ourselves when we express remorse over negative consequences caused by earlier decisions. Normalmente, cuando sentimos que necesitamos el perdón para nosotros mismos, es porque estamos expresando consecuencias negativas que nos han sucedido por causa de las decisiones que hemos tomado. The decisions that you make in life, I've always told you this, they come with consequences. Las decisiones que tomamos en la vida vienen con consecuencias. Consequences will be there. Las consecuencias estarán ahí. You cannot avoid them. No las puedes hacer a un lado. You're going to get hit hard with them. Te van a venir y van a llegar hacia ti. You can't go around them. No le puedes dar la vuelta. You got to confront it. Necesitas enfrentarlo, whether we like it or not. Nos guste o no nos guste. But forgiveness will be there for you. El perdón estará ahí para tu vida. So don't beat yourself down anymore. Ya no te des latigazos a ti mismo. Forgive yourself. Dese perdón a sí mismo. I had to do that. Yo tuve que hacer eso. I had to finally understand that I'm carrying with this because I wanted to. Because all I needed to do was forgive myself. Entendí que yo estaba cargando con todo esto porque no me había perdonado a mí mismo. God already forgave you. Dios ya te perdonó. It's time that you forgive yourself. Es tiempo de que te perdones a ti mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Forgiving yourself can be difficult when your sin has a negative impact on someone else's life. El perdonarse a sí mismo también es difícil porque cuando causamos daño, impactamos también a otras personas. And that you can possibly carry. Y eso también puedes cargarlo. God is saying this morning, Dios está diciendo en esta mañana, let it go. Déjalo ir. You've been forgiven. Has sido perdonado. Forgive yourself. Perdónate a ti mismo. 1 John chapter 1 verse 9. En el libro de Juan, primera de Juan capítulo 1 verso 9. The word of God reads, la palabra de Dios dice de esta manera. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ¿Qué dice, hermana? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Paul is another example. Pablo es otro gran ejemplo para nosotros entender que podemos perdonarnos para seguir adelante.
Paul is another great example of which we should follow to learn to forgive ourselves to be able to move forward. Paul was a very violent person before he came to Christ. Pablo era una persona violenta antes de venir a los pies del Señor Jesús. He was a man that was violently killing the Christians of the first century. Pablo era un hombre tan violento que andaba matando a los cristianos del primer siglo. He thought he was doing the will of God. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, and he had so much anger in him towards the Christians that he would just grab them and kill them like if it was a show. Él tomaba los cristianos con tanto odio y los mataba, hermano, hermana, como si fuera algo, algo de diversión para su vida. De estar matando cristiano tras cristiano. And he didn't kill not just one, he killed hundreds of them. No crea que mató nomás un solo cristiano, mató cientos de cristianos. The Christians were afraid of Paul. Los cristianos le tenían temor a Pablo. So when Paul has his encounter with Jesus Christ in Damascus, cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor Jesús en Damasco, Paul's life is completely changed. La vida de Pablo totalmente cambió. And he could have carried with the simple fact that, oh my God, look at all the people that I killed. Él pudo haber cargado con esa culpa de decir, Señor, mira toda la gente que maté. Perdóname, forgive me. He could have carried with that. Él pudo haber cargado con esto. But he chose to forgive himself. Pero él decidió perdonarse a sí mismo because you cannot move on in life if you don't forgive yourself. No puedes continuar hacia adelante en la vida si no te perdonas a ti mismo. It's almost like if a movie was paused. Es casi como si pusieron pausa en una película. Have you ever been watching a movie and you pause it? ¿Algún día has visto una película y la pones en pausa porque vas a ir a agarrar potato chips y te vas a regresar? You're going to go get potato chips and come back. You have it paused. Does it do anything? ¿Hace algo? No, it's just there. That's what happens in our lives. Es lo que sucede en nuestras vidas. The only thing is that life is still running. Lo tremendo es que la vida está corriendo todavía. You cannot pause life. No puedes poner la vida en pausa. But you have placed yourself in pause. Pero usted se ha puesto a sí mismo en pausa. And you wake up in the morning and all you can think about is all that you cannot forgive yourself for. Te despiertas en la mañana y todo lo que puedes pensar es las cosas por las cuales no te puedes perdonar. And we're stuck there. And people go into a depression. Y hay personas que entran en una depresión. And they never get out of that. Y nunca salen de ahí. God is saying this morning, Dios está diciendo en esta mañana, I already forgave you. Yo ya te perdoné. Forgive yourself. Perdónese a sí mismo. 1 Timothy chapter 1 verse 15, Paul said these words. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15, Pablo dijo estas palabras. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance, he says. Christ Jesus came into this world to save sinners, of whom, he says, I am the worst. ¿Qué dice, hermana? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, dijo Pablo. I am the worst. That's the moment that he forgave himself. Ese fue el momento que él se perdonó a sí mismo. ¿Por qué? Porque reconoció que el Señor Jesús vino, reconoció que el Señor Jesús vino a perdonar nuestros pecados y reconoció que él necesitaba ese perdón. See, it was that moment that Paul forgave himself
Why? Because he says it himself. You know, this is worth saying. Él dice, esto vale la pena decirlo. Christ Jesus came into this world to save sinners, of whom I am the worst, he says. I was the worst, but he forgave me. Yo era el más tremendo, dijo Pablo, pero Jesús me perdonó. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ese es el perdón que tenemos que recibir. That is the forgiveness that we got to receive. But truly receive it. Pero realmente recibirlo. And be able to tell yourself, I forgive myself too. Y decirte a ti mismo, yo me perdono a mí mismo. Because when you can do that, then you can forgive others. Say with me, forgive others. Cuando usted se puede perdonar a sí mismo, usted puede perdonar a otros. Diga conmigo, perdonar a otros. Point number 2 then. Forgiving others. Perdonar a otros. For true forgiveness to take place, we must completely take pride out. A proud heart will never truly forgive. Para que podamos realmente perdonar o recibir perdón o dar perdón, tenemos que poner el orgullo a un lado, porque un corazón orgulloso no puede ser o recibir perdón. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuál es ese corazón? What is that heart? Hey, bro, you know what? I'm sorry for what I told you last week. ¿Sabes qué? Perdóname por lo que te dije la semana pasada. Oh, no, it's cool. No, todo está bien. I'm okay. Yo estoy bien. I forgive you. Yo te perdono. You liar. Mentiroso. You're lying through your teeth. Estás mintiendo. No, I'm fine. Oh, yo estoy bien. Shut up. Mentiroso. No es cierto. Why? ¿Por qué? We have too much pride in us. Tenemos mucho orgullo. A mí nadie me ofende. Nobody offends me. Liar. Mentiroso. If it wasn't true, you'd be smiling. Si fuera cierto, estuvieras sonriéndote. Wow. Qué bueno que están apagadas las luces. Thank you, Lord, that the lights are off. Think about that for a moment. Piénsalo un segundo, por favor. We have all acted like that at one point in our lives. Todos hemos actuado de esa manera en un punto de nuestras vidas. No nos hagamos, let's not act. We cannot have then a proud heart. We will never truly forgive. No podemos tener entonces un corazón orgulloso porque jamás vamos a poder perdonar o recibir perdón. A proud heart is that block that keeps you from truly receiving that forgiveness. Ese corazón orgulloso, ese corazón duro, es una pared que te detiene de poder recibir el perdón o dar perdón. God wants you to break that down. Dios quiere que rompas esa pared so you can be forgiven and give forgiveness. Para que puedas recibir el perdón y que para que puedas dar perdón. ¿Cuántos pueden decir amén? It's important to seek forgiveness from those we have hurt. Es importante buscar el perdón o dar el perdón hacia las personas que hemos lastimado. It's important that you reach out and genuinely ask them to forgive you. Es importante poder llegar a ellos y genuinamente pedirles perdón. You want to be forgiven, quieres ser perdonado, you got to give forgiveness. Tienes que dar el perdón. ¿Cuántos pueden decir amén?
Holding on to anger doesn't hurt the other person, it hurts you. I'm going to say that one more time. Holding on to anger doesn't hurt the other person, it hurts you. Retener el odio no lastima a la otra persona, te lastima a ti. Reteniendo el odio, una vez más, no lastima a la otra persona, te lastima a ti. That's why it's important not to have a hard heart. Es por eso que es importante no tener un corazón orgulloso. Matthew chapter 6, verses 14 and 15 read this way. En el libro de Mateo capítulo 6, del versículo 14 al 15 dice de esta manera: For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. ¿Qué dice, hermana? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Forgiveness involves a decision to let go of resentment and thoughts of revenge. Forgiveness involves a decision to let go of resentment and thoughts of revenge. El perdonar significa tomar una decisión para no retener el resentimiento ni querer la venganza para la otra persona. Proverbs 24:29 reads this way. Proverbios 24:29 dice de esta manera: Do not say, I will do to him as he has done to me. I will pay the man back for what he has done. ¿Qué dice, hermana? Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Living in shame will not fix a broken relationship or remove the harm that you have done, but the truth of the gospel can. The truth of the gospel will remove it. Living in shame will not fix a broken relationship. Viviendo en la vergüenza no va a arreglar una relación quebrada. And it won't remove the harm that has been done, ni tampoco va a mover el daño que ya se ha hecho. Pero el Evangelio de Cristo Jesús sí lo puede hacer. But the gospel of Jesus Christ can remove all of that. Jesus gave a parable. El Señor Jesús dio una parábola that I want to share with you. Quiero compartirla contigo. Peter asked Jesus, how many times should I forgive? Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? And Jesus gave him this answer. Y el Señor Jesús le dio esta respuesta. And you find it in the book of Matthew, chapter 18. En el libro de Mateo, capítulo 18, verses 21 down to 35. Del versículo 21 al 35. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt.
At this, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when that servant went out, he found out of his fellow servant who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me, and I will pay it back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. El versículo 35 nomás, hermana. This is how my heavenly Father will teach each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Así dice también mi Padre Celestial. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. I think we all understood the story. Yo creo que todos entendimos la historia. Forgiveness, el perdón. The man asked his master for forgiveness. It was given to him. The man that was forgiven had a servant. His servant asked for forgiveness, and he didn't give it to him. That sounds pretty unjust, doesn't it? El hombre pidió perdón a su maestro. El maestro lo perdona. Pero el hombre que pidió perdón no pudo perdonar a su siervo. Esa es una injusticia. That is unjust. God, our master, has forgiven us. Dios, nuestro maestro, nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. How many can say amen? Amén. So, why can't you forgive then? Entonces, ¿por qué no puede perdonar usted? Sí, amén. Amén. God, our master, has forgiven us. Dios, nuestro maestro, nos ha perdonado a nosotros. Pero nosotros no podemos perdonar. But we cannot forgive. Doesn't that sound unjust? ¿Acaso no se oye, se escucha eso injusto? This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or your sister from your heart. Así nos tratará, dice la palabra de Dios, Dios nuestro Padre, si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, con todo nuestro corazón. When you forgive from the heart. Cuando perdonas, perdona del corazón. If the other person does not want to accept it, don't worry about it. You did what you had to. Cuando usted perdona con todo su corazón,
y la persona la cual usted le está pidiendo perdón no lo acepta, no hay problema, tranquilo, usted hizo lo que tenía que hacer. Let God deal with that person. Deja que Dios trate con esa persona. But you did it with all of your heart. Pero usted lo hizo con todo su corazón. You don't have to go doing it again. Ya no necesitas ir a hacerlo otra vez. When God forgave us, He forgave us, and when you ask Him to forgive you again, He's going to ask you, forgive you for what? I don't remember. I don't recall. I forgave you already. Cuando usted le llega al Padre y usted le dice, Padre, perdóname, Dios te perdona. Y cuando vuelves a decirle, Padre, perdóname otra vez, Él te va a decir, perdonar, ¿por qué? ¿De qué me estás hablando? Yo ya te perdoné, ni me acuerdo de lo que me estás hablando. When you ask for forgiveness, once more, with all your heart, that's all you have to do. Cuando pides perdón con todo tu corazón, es todo lo que te toca hacer, hermano, hermana. Ya no tienes que andar, por favor, perdóname. Please forgive me. If they don't want to forgive you, it's okay. Si no te quieren perdonar, está bien. But you asked for forgiveness, you've been forgiven, and you forgive yourself. Pidiste perdón, recibiste perdón, y te has perdonado a ti mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? I conclude with this, termino con esto. 1 Peter chapter 4 verse 8. Primera de Pedro capítulo 4 verso 8. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. ¿Qué dice, hermana? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Está escuchando eso? Are you hearing that this morning? Above all, he says, keep loving one another. Sobre todo, ámense el uno al otro. Porque el amor de Dios, God's love, covers the multitudes of sins. El amor de Dios cubrirá la multitud de pecado que puedas tener. I want you to stand. Póngase de pie, por favor. Forgiveness, perdonar. It's a verb. Remember I told you that? Es un verbo. Es una acción. It's an action. It's something that we do. Es algo que hacemos. But it's got to come from the heart. Pero tiene que venir del corazón. I want you to bow your heads and close your eyes. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. The reason God gave me this word, la razón por la cual Dios me dio esta palabra, because many people have not been able to forgive themselves. Porque hay muchas personas que no han podido perdonarse a sí mismas. So many are still carrying with the past in their lives. Tantas personas que están cargando con tanto del pasado en sus vidas. They can't let go of it. No pueden soltarlo. They feel like they've been condemned for the rest of their lives because of it. Sienten que han sido condenados para el resto de su vida por causa de esto. I'm here to tell you this morning, estoy aquí para decirte hoy en esta mañana, God has forgiven you. Dios te ha perdonado. Forgive yourself. Perdónate a ti mismo. There's nothing more liberating than to feel forgiveness. No hay nada más hermoso que poder sentir el perdón sobre tu vida, el perdón de Dios para tu vida. So many marriages are broken because of this. Tantos matrimonios se han destruido por causa de esto. So many friendships have been torn apart because of this. Tantas amistades
se han arruinado por causa de esto. I can't let go, Pastor Rod. Yo no puedo soltar, pastor. Who are you hurting? ¿A quién estás lastimando? You're hurting yourself. Te estás lastimando a ti mismo. You're not hurting anyone else. No estás lastimando a nadie más. Why do you want to continue carrying with that if God has forgiven you? ¿Por qué quieres continuar cargando con eso si Dios te ha perdonado? I open this altar to you this morning. Abrimos este altar a ti hoy en esta mañana. To whomever wants to come up and say, Lord, I need that forgiveness in my life. I want to receive it. I want to feel it, Lord. Toda persona que necesita pasar a este altar y decirle al Señor, Padre, yo quiero sentir ese perdón en mi vida. Decirle al Señor, Padre, perdóname a mí por no perdonarme a mí mismo. Don't let that proud heart get in the way. No dejes que ese corazón orgulloso se imponga. It's time to break through. Es tiempo de quebrar esa barrera. If you want that forgiveness. Si es que quieres sentir el perdón. This is up to you. Esto está en ti. God is here. Dios está aquí. And He has forgiven you. Y te ha perdonado. Hoy quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Hoy quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Give the Lord praise this morning. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. I want to thank everyone that's been watching through Facebook. Gracias a todas las personas que nos han visto por Facebook. Que Dios les bendiga. God bless you. Always in the screens, you'll be able to see the different ways that you can give your offerings, tithings, and we appreciate you that have been doing it. Thank you very much. I want to know that we pray for you. Quiero dejarles saber que oramos por ustedes. And we just pray you have a wonderful week. Le pedimos a Dios que tengas una semana de bendición sobre tu vida. We love you. Les amamos. God bless. Que Dios les bendiga.